¿Están de acuerdo que Yes. continuar? ¿Les parece que larguemos? Sí, iniciemos. ¿Cargamos? Bueno. Listo. Bueno, hoy tenemos el gusto, el privilegio, el regalo que nos da la vida de tener en nuestro curso de Relación Médico-Paciente 1 a los queridos, querida Patricia y Santiago. Voy a presentar a los dos de una manera muy breve. Patricia Leyac es psicoanalista y ejerce su práctica clínica en la ciudad de Buenos Aires. Es miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires y da sus seminarios todos los años en esta institución, pero también es invitada a dar clases, charlas, supervisiones en distintas instituciones, tanto hospitalarias como de formación, en su ciudad y en distintas provincias del país. Bueno, es coordinadora también de grupos de formación teórica, como grupos de supervisión de la clínica y grupos de escritura para el psicoanálisis. Eso nos vendría muy bien también. Y es autora de 2 libros, La letra interrogada y Leer y escribir en literatura y psicoanálisis, editados por la editorial de la Escuela Freudiana de Buenos Aires en el 2006. Y también Escrituras en el análisis, editado por la editorial Paidós. Bueno, y tiene en preparación ya su 3er libro. Quiero un poco aclarar que tanto Patricia como Santiago creo que representan una gran parte de nuestra cultura y hoy los tenemos con nosotros sin duda que por sus capacidades intelectuales, pero esencialmente por su sensibilidad. Su sensibilidad, un poco lo que decía recién, al otro, y su capacidad analítica de lo que nos pasa. Y resumiendo brevemente un poco el currículum de Santiago, Santiago es ensayista, poeta, autor de relatos para niños y traductor de literatura de la lengua portuguesa. Santiago se graduó en filosofía en la Universidad de Buenos Aires, posee 2 doctorados honoris causa, uno por la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales y el otro por la Universidad de Altos Estudios en Ciencias Exactas. Es profesor honorario de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro del Comité Académico y Científico de la Universidad de Ben Gurión de Negev de Israel. En 1992 obtuvo como ensayista el primer Premio Nacional de Literatura y en el año 2000 el primer Premio Municipal de Poesía de la Ciudad de Buenos Aires. En el 2005 el gobierno de Portugal le otorgó la orden del rey Don Enrique o Navegante en el grado de comendador, en reconocimiento por su labor como difusor y promotor del estudio de la literatura de Portugal. En el 2010, la Academia Argentina de Periodismo le otorgó su pluma de honor por la tarea que desarrolla en la prensa escrita. En 2 ocasiones obtuvo como ensayista el premio Conex de Platino y participó como profesor invitado de la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar en la ciudad de Guadalajara de México. Bueno, Santiago ganó también el Premio Internacional de Ensayo Pedro Enríquez Ureña, otorgado por la Academia Mexicana de Letras. Bueno, la obra de Santiago, y la vamos a ir resumiendo, pero cuenta, entre otros títulos, con El silencio primordial, Lo irremediable, Sentido y riesgo de la vida cotidiana, La nueva ignorancia, El enigma del sufrimiento, este libro debía estar en nuestro curso, y La extinción de la diáspora judía. Hombre reunido presenta su poesía que ha sido editada hace poco. Bueno, es miembro de número de la Academia Argentina de Letras y la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. También miembro correspondiente de la Real Academia Española y la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Bueno, se desempeña como conferencista y como profesor privado de filosofía y literatura.
es colaborador permanente del diario La Nación y también, esto habla de su sensibilidad, es parte de un trío de música de cámara y poesía Orfeo, junto con la pianista Ana Victoria Chávez y el violinista Federico Mullán. Bueno, Santiago y Patricia también son grandes amigos, son personas hermosas y que hoy los tenemos un poco para que nos hablen de la vocación en el sentido más amplio, en la vocación si es algo innato, si la construimos, en la vocación que necesitamos renovar y fundamentalmente en la construcción desde el ser de los estudiantes. Así que yo los dejo a Patricia y a Santiago para que nos hablen de esto y le damos la bienvenida. Una sola cosa quiero aclarar después para las preguntas. Tenemos el chat acá en el Zoom para todos aquellos que quieran escribir y hacer preguntas después. Bueno, le damos la bienvenida y les damos la palabra. Sugiero que Patricia me preceda. Bueno, ok, ladies first. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación, Richard, y a la cátedra. La verdad que es un gusto estar acá o estar allá, bueno, uno no sabe cómo ubicarse con este ciberespacio, pero por lo menos esto nos acerca. Bueno, vamos a empezar dando algunas líneas en relación al tema de la vocación, y a partir de eso, bueno, se abrirá un poco la cuestión de las interrogaciones y las inquietudes de ustedes. Yo voy a hablar obviamente desde mi ámbito, que es el psicoanálisis, ¿no? Bueno, a ver, en psicoanálisis podríamos hacer un traslado, una traducción del término vocación a lo que sería un deseo bien orientado. De eso se trata. Entonces, que haya un deseo bien orientado que permita que el sujeto lo use como un target, como un blanco al que llegar, como algo a lo que apunta y que marca de algún modo una ruta, un camino, implica que hubo algunas marcas, a veces son conscientes, a veces no, familiares o marcas de la formación del sujeto, que el sujeto ha podido metabolizar y transformar en causa de su deseo. ¿Sí? A veces hay marcas que no son así de propiciatorias y que no producen deseo, sino todo lo contrario, producen una detención del sujeto, producen síntomas, producen angustias. Pero, bueno, si se trata de una vocación, que la raíz de la palabra vocación, vocare, es llamado, uno está llamado, pero llamado por sus propias marcas, que ha podido, ya les digo, metabolizar como causa. A veces, bueno, ustedes lo sabrán por experiencia propia, qué sé yo, hay un tío, un padre, una madre, una lectura importante, algo que uno ha experimentado en algún momento de su vida y que dejó una marca importante que sigue ahí latiendo y que en el momento de decidir a qué se va a dedicar uno, por ahí esa marca guía, esa marca da un camino, una certidumbre. Ah, es por acá, esto me interesa. Entonces, bueno, qué sé yo, desde el consultorio analítico, muchas veces esto se pone en discurso y a veces el sujeto lo trae porque lo conoce, a veces lo descubre, en el propio andar del discurso psicoanalítico, y descubre qué es lo que para cada uno prendió esa lucecita que fructificó en lo que llamamos vocación. Y muchas veces, les hablo desde mi experiencia, nos encontramos con accidentes en esa vocación. Por ejemplo, les voy a
hacer presentar un pequeño recorte mínimo, justamente de un médico que había elegido con mucha convicción la carrera de medicina. Había habido un tío muy valorado en la familia que era un gran cirujano. Entonces, él hizo toda su carrera perfectamente bien, con mucho interés, y al momento de elegir especialidad, decidió no elegir cirugía general, que era la actividad de su tío, eligió otra rama. Y esa rama, esa práctica profesional lo tenía realmente infeliz, o sea, no andaba por ahí lo que a él le interesaba. Se encontró con esa cuestión una vez que hizo esa elección. Entonces, eso es lo que lo trae a consulta, digamos, su infelicidad, su sensación de que esto no lo llamaba, no le importaba, no le operaba como causa. Entonces, bueno, invitado a hablar, aparece esta cuestión de que en el momento de elegir la especialidad, él dejó que de la cirugía general se ocupara su tío idealizado, y él no se animó a probar sus armas ahí, o sea, tuvo una inhibición. Y entonces eligió otra cosa, pero evidentemente esa cosa esa rama no le interesaba. O sea que con esto lo que les estoy comentando es que la marca de ese tío, que era médico, y todo lo que la medicina implicaba para él y para su familia, operó como causa en su elección, en su vocación, pero tuvo ese accidente de la inhibición en el momento preciso de elegir la rama específica a la que se iba a dedicar. Ahí una inhibición lo tomó. Quedó un poco cooptado por esa inhibición. Bueno, aún seguimos trabajando, le dio algunas vueltas, etc. Pero lo que quiero decirles es que a veces una marca opera para el lado de la vocación, pero también puede traer sus accidentes. Bueno, cualquiera de ustedes seguramente tienen esta experiencia. O sea que nuestra manera de abordar estas cuestiones es a partir del síntoma que trae el paciente. En este caso se trataba claramente de una inhibición, ir hacia las causas, ¿no? Ir hacia las causas que tienen que ver con su propia historia, y entonces, trabajada la causa, se pueden levantar los síntomas. Pero si las causas no se abordan, los síntomas se multiplican o se derivan hacia otros lados. O sea que el tema de ubicar las causas, ¿sí? Ustedes también se dedican a esto, ¿no? Cuando hacen un diagnóstico, obviamente se ubican las causas posibles de la enfermedad. En este caso son causas que se obtienen a través de un procedimiento discursivo, pero solamente ubicada y recortada la causa, ¿sí? Se puede proceder a que se levanten los síntomas. No hay otra manera. Por eso Lacan, que es un autor que a mí me importa mucho, puede llegar a decir que los psicoanalistas tendrían que intervenir de algún modo en la política, porque la política del síntoma es ubicar la causa para que los síntomas desaparezcan. En la política no se ubican las causas, ¿no? Se taponan unas con otras, se hacen procedimientos que dejan de lado la causa, y entonces, bueno, estamos en lo que estamos. Bien, esto es una pequeña grajea, digamos, de nuestra manera de abordar el tema de la vocación, de eso que parece un llamado externo, pero que tiene que ver siempre con la cocina donde se ha armado la subjetividad
de cada uno. Y cada uno tendrá que, si le interesa, ¿no? Poder recortar qué lo llevó, cuáles son las marcas de su historia que fructificaron en la vocación. Bueno, dejaría por acá para darte a vos la palabra, Santiago, y después podemos abordar algo de la cuestión del humanismo médico que le interesaba a Richard en un segundo momento. Cómo no, muchísimas gracias. Yo me sumo a la gratitud de Patricia inicialmente, a la Facultad de Medicina de la Universidad de Mendoza por esta oportunidad de interlocución con ustedes. No porque me parezca que ustedes son gentiles, sino que además de la amabilidad que tienen, que es connatural a Richard Rimenjo y a todos ustedes en tanto llevan adelante la tarea que llevan, sino además porque han comprendido que en la interdependencia entre distintas disciplinas está la posibilidad del discernimiento de lo complejo, es decir, de poder eludir las simplificaciones que a veces predominan en la transmisión de una disciplina o de una ciencia, que en lugar de apuntar al descubrimiento de matices provenientes del intercambio de distintas miradas, suelen simplificar ese abordaje privilegiando una sola de ellas. Ustedes se ocupan de la persona y no sabemos muy bien qué quiere decir eso. Trabajamos en un campo que impide más discernimiento del que tenemos. Y el reconocimiento de esa imponderabilidad inicial que implica la interacción fundamentalmente entre uno y otro remite a la cuestión fundamental del vínculo. Yo entonces me sumo a esa gratitud por la oportunidad que nos dan ustedes, tanto a Patricia como a mí, de aportar algo de lo que hacemos en esa misma dirección, en nuestra propia práctica, desde el psicoanálisis y la filosofía. Yo retomo la afirmación de Patricia acerca de que el imperativo del deseo está en el origen de la vocación. Y la retomo ese comienzo recordando una sentencia de un gran escritor francés del siglo XIX, Stendhal, autor de una gran novela que se llama El Rojo y el Negro, que sostuvo en uno de sus ensayos que no hay nada más hermoso que tener por oficio la propia pasión. Él llama pasión a lo que Patricia desde el psicoanálisis llama deseo. Podemos discutir si llamarlo de un modo u otro, pero no me cabe duda que estamos apuntando en la misma dirección. Vale decir, tener por oficio la propia pasión significa tener como brújula de la acción que uno despliega en el orden de su actividad profesional aquello que le resulta revelador de su propia identidad y promisorio en cuanto a la búsqueda de un contenido que permita discernirse como sujeto. La mía es una vocación literaria. Yo soy un escritor y con esto quiero decir lo siguiente, que no he elegido lo que quiero ser. Se me impuso. Creo que cuando uno puede elegir, tiene la oportunidad de discernir entre distintas actividades que despiertan igual interés en uno y tiene la opción de proceder con cierta libertad. Yo siempre he sentido que si no obraba en consonancia con mi vocación de escritor, no sabría qué hacer. Hay una dimensión en este sentido de cierto imperativo, de cierta contundencia en la vocación, que tolera pocas dudas. Otro gran poeta inglés del siglo XVIII decía, el que desea y no obra engendra peste. Es decir, que es sumamente difícil liberarse de una vocación si uno deseara no cumplir con ella. En lo que Patricia contaba acerca de ese paciente que dejó en manos del tío lo que él hubiera deseado hacer, aparece este rasgo del costo que puede tener para uno el soslayar lo amado o aquello que debería ser reconocido como amado. De modo que hay una cierta resignación en todo aquel que tiene una vocación. No tengo más remedio que cumplirla si realmente quiero encontrar la alegría que depara la realización de un propósito.
Partiendo de la hipótesis de que una vocación es efectivamente un llamado, y un llamado que proviene de la subjetividad, aunque en el pasado se lo haya atribuido a las musas, en el mundo griego, en el mundo latino, ¿no? Y se haya querido ver en aquel entonces la idea de que tan interesante, de que uno está tomado por una energía que no proviene del sujeto y que lo pone a su servicio, dejando de lado entonces esta lectura un poco más mística y mítica, lo concreto es que una vocación es una brújula. Enseña a aprender. La consistencia de una vocación no se mide en principio por los logros que uno alcanza, sino por la perseverancia con que uno la cumple. Por la perseverancia con que uno la cumple. Es cierto que necesita uno fortaleza interior y esta autorización de la que antes hablaba Patricia para poder sostenerse en el cumplimiento de una vocación. Pero lo que permite llevarla adelante no es primeramente el reconocimiento que uno alcanza, sino lo imprescindible que ella resulta para poder reconocerse uno mismo como persona. Si posteriormente alcanza reconocimiento y ese reconocimiento se traduce en celebridad o en cualquiera de los rasgos distintivos que implica un triunfo o un logro, bienvenido sea. Pero primordialmente una vocación está sostenida por la fortaleza que en el sujeto encuentra ese ideal y las posibilidades que lo encuentre. Por último, y en relación a este tema de la vocación, yo creo que debemos ser conscientes de que no está tan generalizada la presencia de una vocación en una sociedad. Más bien se elige, se tantea, se bucea y se busca hasta encontrar un territorio donde uno se siente relativamente cómodo, confortable. La vocación es, como digo, un imperativo que irrumpe en una vida con cierta infrecuencia, ¿no? Normalmente la gente lo que hace es tantear y buscar, como digo, hasta dar con algo que pueda ser de su interés. Pero la vocación tiene algo autoritario y esto también hay que entenderlo como lo planteaba antes. Me parece que en un campo universitario uno debe ayudar a que se despliegue la posibilidad de ese discernimiento de algo íntimo y convincente a lo que podemos llamar vocación, pero también la posibilidad de encontrar en una elección un terreno cercano a una vocación que mediante el interés que despierta es igualmente útil para sostener una vida. Nada más. Vayamos entonces ahora a la relación entre esto y lo que para nosotros dos puede ser la relación médico-paciente, Patricia. Ok. Sí, no, quería decir en relación a lo que vos recién situaste, Santiago, del imperativo, que a veces sucede que uno tiene, digamos, algunas marcas claras que podrían fructificar en una vocación, pero necesita dar algunas vueltas, ¿no es cierto?, de elecciones alternativas, que pasa mucho en la adolescencia o en la primera juventud, donde uno tiene que elegir justamente a qué dedicarse, y que va tanteando, ¿no es cierto?, hasta que algo realmente arma la ruta principal. Pero ese camino a veces, con algunas vueltas, es necesario. Es necesario, Claro. no hay por qué pensar que desde chiquito en adelante la cosa está clara, sino que a veces es necesario hacer un cierto camino en rodeo por otras cuestiones hasta que se afirma esta marca más importante que hace causa, que es lo que vos llamás la vocación, ¿no? Y que yo llamo el deseo bien orientado. Así que bueno, esa acotación quería hacer. Bueno, ustedes hablaron del vínculo con la persona, que debe ser como idealmente previo a, digamos, recortar el tema de la enfermedad, ¿no?, y de los síntomas y nada más. Bueno, justamente, si algo tiene el psicoanálisis es que nos dedicamos al sujeto que consulta y lo invitamos a que hable y a que diga,
y nosotros de algún modo nos borramos, nos ponemos entre paréntesis como personas, no como analistas, pero como personas, para que, digamos, el discurso que prevalezca sea el discurso del paciente. O sea que evidentemente es un camino que ya está dado por la misma práctica, ¿no es cierto? Por la misma forma del procedimiento analítico. Pero es verdad que uno nota como paciente de la medicina, que la medicina sí, ha ido perdiendo, en estos tiempos de tecnomedicina, ha ido perdiendo bastante esta dirección hacia lo propiamente humano o subjetivo de quien consulta, y por ahí quien consulta queda solamente concernido por sus síntomas. Entonces el médico lo entrevista y mientras está hablando con el paciente va escribiendo en la computadora, va dando un montón de indicaciones de análisis y etcétera, con lo cual está dividida su atención, no le puede prestar atención realmente al paciente. Además, bueno, ustedes lo sabrán, el tema de optimizar el tiempo, porque los médicos a veces trabajan en obras sociales y todas estas cuestiones, que bueno, tienen que caber 4 consultas en 1 hora, con lo cual realmente la relación humana entre médico y paciente padece, la verdad es que padece. Y a veces un gesto que aloje al sujeto, que lo acompañe, que lo escuche un poco, es mucho más terapéutico que una indicación de un medicamento. Es decir, se trata de alojar el sufrimiento, porque quien va, obviamente no les estoy diciendo nada nuevo, quien va a consultar a un médico está preocupado y asustado muchas veces, ¿no? Por los síntomas que tiene. De modo que hacerse cargo de esa situación subjetiva por la que está pasando el paciente, y que encuentre en ese recibimiento que le da el médico una posibilidad de ser escuchado, de ser tenido en cuenta en la particularidad en que le duele lo que le duele, ¿no? Tiene una incidencia subjetiva muy, muy grande, ¿no? Entonces me parece que alojar el sufrimiento, alojar el temor, por ahí decían no tenerle miedo al paciente, no, que el médico no se encierre detrás de todas las indicaciones de análisis y procedimientos, etcétera. Me parece que sí, para ese lado, ¿no? Para ese lado debiera orientarse la consulta y la relación con el paciente. En relación a estas cuestiones, por supuesto que los médicos también se encuentran con ser a veces emisarios de malas noticias. Entonces, bueno, ¿cómo abordar esta cuestión cuando hay que darle a un paciente, bueno, una idea de que tal vez lo que tiene no tiene cura, o lo que tiene, al revés, tiene un plazo de vida, etc. En ese sentido, les quiero comentar una experiencia familiar que yo tuve con una parienta que tuvo un Hodgkins. Entonces se trató acá en la Argentina y finalmente decidió irse a tratar a Stanford, en California. Entonces en Stanford el abordaje fue totalmente diferente. Le dijeron que tenía X cantidad de tiempo, más o menos, aproximadamente, de vida, y que las opciones terapéuticas eran esta o esta, pero que no se iba a poder impedir una muerte, digamos, que estaba ahí cercana en el horizonte. Y entonces ella
podía decidir junto con los médicos cuál de las dos opciones prefería. Bueno, esto que parece tan crudo, me parece que toca un punto esencial, que es el siguiente. Ante lo inevitable, permitir que el sujeto que consulta sea responsable de la manera, puede elegir de qué manera quiere transitar ese final. Si con una quimioterapia que por ahí le va, qué sé yo, a postergar un tiempo la vida, pero no le va a dar una buena calidad de vida final, o, bueno, con una terapéutica, digamos, para evitar un poco el dolor, pero que por lo menos no le va a sumar malestar a este tramo tan difícil y tan inevitable. Entonces, esa apuesta a que el sujeto puede ser responsable, puede elegir, y que el médico está para acompañar, que no es omnipotente, y que en todo caso se parapeta detrás de la quimioterapia o las propuestas que se le pueden hacer al paciente, pero que no está él como persona acompañando, digamos, sí, alojando ese sufrimiento. A mí me pareció de una, me resultó de un aprendizaje enorme, ¿no? Esta idea de que ante lo inevitable apostar al sujeto y su responsabilidad. Bueno, esa es una cuestión, mientras que también tengo experiencias de otro familiar que también, habiendo tenido un diagnóstico de un cáncer, creo que era de pleura o algo así, cuando ya era inevitable que digamos que no había cura, sin embargo le propusieron hacer una quimioterapia sin decirle, por otro lado, que, bueno, que no había cura. Lo íbamos sabiendo, pero no había una información concreta al paciente. Con lo cual, bueno, terminó internada, terminó sus días internada, lo cual a veces no es la mejor opción para alguien que está ante la amenaza de muerte cercana. Por ahí es mejor que esté en su casa, rodeado por sus afectos y con alguna terapéutica que le ayude a soportar el dolor y nada más. Y no como objeto, sino como sujeto de esa experiencia final. Entonces me parece que todo aquello que hagamos para apuntar al sujeto, en este caso al sujeto que padece, al sujeto que sufre, al sujeto que está ante lo inevitable, me parece que es una opción necesaria, y que obviamente esto implica estar por fuera de la idea de que el médico es omnipotente, y que puede, digamos, tiene alguna medicación, algún procedimiento, algo. Es decir, que los médicos también puedan aceptar que hay un límite para su accionar, me parece que es un aprendizaje interesante, ¿no? Necesario. Y sobre todo, bueno, como les decía al comienzo, que quien consulta es una persona que está asustada, temerosa, y que hay que darle lugar a eso. Porque si eso está recogido en la consulta, es muy probable que la persona se ponga mucho mejor, o sea que su ánimo va a estar mejor, y aunque eso no mejore la enfermedad, va a estar en mejores condiciones para tratar juntos con el médico eso que le pasa.
Bueno, Santiago, si querés. Bueno, creo que lo que voy a plantear va muy en consonancia con lo que vos dijiste. Para mí la relación médico-paciente es un tema que voy a abordar en mi condición de paciente, porque es el único lugar donde me siento autorizado a hablar del médico. Esta relación médico-paciente tiene para mí o brinda la posibilidad de 3 abordajes complementarios. Como paciente, quiero ser entendido como un sujeto con síntomas y no como un síntoma. Yo no soy un hígado inflamado en la habitación 203, soy un sujeto con un hígado inflamado en la habitación 203. Y esto que se decía en un comienzo acerca de que es indispensable conocer al paciente antes de conocer las enfermedades, implica inscribir las enfermedades en esa configuración que se llama, o que Patricia llamaba, el sujeto. Entonces, como paciente yo me considero un sujeto con síntomas, no me considero un síntoma, y quiero ser oído como un sujeto afectado. En segundo lugar, y como consecuencia de ello, lo que yo busco en un médico es un interlocutor terapéutico para mi condición de persona enferma o con problemas de salud. Busco un interlocutor que está constituido por este rasgo predominante. Soy uno que habla desde su condición de ser afectado por la dolencia. Hablo como afectado. Y quiero ser oído en mi doble condición, de afectado y de consciente de estarlo. Por lo tanto, lo que le pido a quien me escucha en su condición de médico es que me sepa protagonista consciente en la medida de lo posible de aquello que me sucede, y que demando en un orden afectivo y en un orden de lucidez también, de intelectual, en mi condición de persona con problemas de salud, básicamente a alguien que me acompañe, tanto terapéutica como personalmente, en el desarrollo del abordaje de ese padecimiento. Como despliegue de ese vínculo que solicito, que busco, concibo el tratamiento que quiero, más allá de los contenidos estrictamente científicos que va a establecer el médico, como un encuentro. Que de ser lo que deseo va a tener entonces 2 protagonistas, aunque haya un solo enfermo. Pero hay un doble protagonismo. Yo aspiro a un doble protagonismo. No quiero que el médico sea mi tratante solo objetivo, sino aquel que me acompañe en el despliegue de una experiencia de abordaje de lo que me sucede, con un nivel de compromiso complementario al que yo tengo al hacerle a él lugar como médico demandado por mí. Yo le hago un lugar a él, lo elijo, quiero que él sepa que yo lo he elegido, y quiero que él me elija como sujeto protagónico del abordaje complementario por parte de ambos de esa enfermedad. Aunque solo haya un enfermo, entonces pienso que debe haber 2 protagonistas en el vínculo médico-paciente. Y si hay una asimetría nacida de la idoneidad profesional de uno y de la condición de enfermo del otro, hay una complementación equitativa en el orden de ese protagonismo y de esa responsabilidad. Para mí la responsabilidad del paciente en el tránsito de su padecimiento aislado al encuentro dialógico con el médico ya es algo terapéuticamente fundamental. Todos sabemos muy bien que cuando uno encuentra un médico que le despierta confianza para abordar lo que le sucede, su padecimiento queda inscrito en otro campo emocional, en otro campo afectivo. Como decía Richard al comienzo, yo he escrito un libro que se llama El enigma del sufrimiento, en el que planteo algo que hoy quiero traer aquí. Para mí, el médico es alguien que ayuda a transitar del dolor al sufrimiento. Yo llamo dolor al padecimiento que le priva al paciente de protagonismo, es decir, que con su intensidad
le impide al paciente protagonizar como sujeto activo aquello que le está pasando. Y llamo sufrimiento, incluso en el sentido etimológico del término también en latín, a la posibilidad de cargar con ese dolor, transformándolo en la materia de un protagonismo personal que hace con que aquello que me desalojaba de la posibilidad de ser protagonista de lo que me sucede, se vea con el sufrimiento, que es la transformación del dolor por parte del vínculo activo, productivo y creador, que con el médico establezco con mi enfermedad, se convierte en lo que soporto, en el sentido de aquello que estoy dispuesto a cargar, a llevar conmigo, que es de donde proviene la palabra sufrir, que es llevar algo con uno, pero no estar aplastado uno por algo, sino llevarlo adelante, transformarlo, transfigurarlo en la materia de un abordaje donde el médico cumple un papel decisivo, sin duda, pero primordialmente porque junto con el paciente ayuda a convertir el dolor en aquello a ser tratado y en lo cual el desempeño de ambos, médico y paciente, es decisivo. El papel del médico en ese tránsito está doblemente requerido. También esto lo señalaba Patricia. Sí, hace falta que tenga idoneidad profesional, que duda cabe, pero fundamentalmente hace falta una mirada en la que yo me pueda reconocer. Al mirarlo, reconocerme como alguien que está acompañado in extremis, es decir, con responsabilidad subjetiva y no solo profesional, sin disociar lo subjetivo de lo personal. No pido una identificación del médico conmigo, pero sí una complementación dialógica, un encuentro. Si no hay encuentro, no hay relación, por más que haya diagnóstico. El tránsito del dolor al sufrimiento es el tránsito del desplazamiento de uno como sujeto de lo que le ocurre a la posibilidad de ser alguien que transforma lo que le ocurre en algo que se aborda, que se trabaja y donde el vínculo con el médico pasa a ser decisivo. Ahora, esto no puede lograrse sin una formación y aquí es donde creo yo que la tarea de ustedes en esta etapa, ¿no? Que es la de que la relación médico-paciente debe ser abordada antes de conocer las enfermedades, es decisiva. Yo creo que la tarea que ustedes llevan adelante en el sentido de lo que estoy planteando, de ninguna manera es interesante solamente, es fundamental. Es fundamental porque se trata de crear responsabilidad subjetiva, ética, no solo en el campo profesional, sino en el campo de la interrelación con el otro en un mundo como el que a nosotros nos toca vivir, donde el desconocimiento de la alteridad se traduce en varios órdenes, en una sociedad que tiende a privilegiar al consumidor sobre el ciudadano, al consumidor o al consumido, ¿no? Antes que al sujeto propiamente dicho. En una sociedad donde el desconocimiento del medio ambiente y de la biodiversidad nos ha llevado a una situación en la cual hoy es el planeta el que nos fija los tiempos necesarios para que cambiemos de conducta y podamos preservar el contexto en que nuestra vida sea posible. Ya no somos nosotros los que vamos a decidir cuándo lo vamos a hacer. O atendemos a la magnitud de la patología planetaria que hemos generado, o esa patología va a afectarnos a nosotros también como especie. Entonces hay distintos órdenes, en el político, en el social, en el clínico, donde aparece un mismo problema, un mismo desafío, que es la relación de uno con el otro. Y la posibilidad de descubrir algo tan sencillo y decisivo como que dos viene antes que uno. Dos es primero, uno es después. Primero está el vínculo, después está la propia persona entendida como sujeto que se constituye en una relación. Aquí creo yo que es fundamental también, así como Patricia hacía referencia al aporte de Lacan en su terreno, el reconocimiento de pensadores como Martin Buber, como Emmanuel Levinas, que son filósofos que han privilegiado la idea decisiva de que uno se constituye en quien es
mediante el vínculo con el otro. No es que está constituido y va a la relación. Uno se constituye en quien es en el vínculo. En términos más ejemplificativos, un médico llega a ser el terapeuta que puede ser precisamente por el modo como establece una relación con el paciente. Y uno se convierte en el paciente que quiere por el vínculo con el médico. Por el vínculo con el médico. No solo con un diagnosticado, sino por una interacción que ayuda a vivir y, como antes decía Patricia también, y ayuda a morir. Porque se trata de aprender en los tres casos, el del paciente que va a vivir, el del paciente que va a morir y del médico que tiene que aprender que en esa interacción se constituye él como sujeto clínico, en esa interacción. Por eso la dimensión cultural de todo lo que estamos tratando debe ser inscrita en la época en la que nos toca vivir. Es uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo. Debemos ganar contemporaneidad en ese sentido. No solo coetaneidad, no se trata solo de pertenecer cronológicamente a una época, sino de entender en el campo concreto en el que cada uno de nosotros se desempeña, que el mandato primero del tiempo es el reconocimiento del prójimo como aquel que ha de brindarme la oportunidad en relación con él de constituirme en sujeto. Eso es. Ujú. Sí, yo diría que si tienen algún comentario o pregunta, estaría bueno que vayan apareciendo, así orientamos un poco cómo seguimos, ¿no? Ah, el epílogo es de ustedes. Maravilloso, Patri, Santiago, hermoso. Todo lo que nos ha llevado de la mano por muchos temas que tienen que ver con la enseñanza y la esencia de nuestro curso. Así que bueno, si Edgardo, Alfredo, Fabián, si que tienen las preguntas, y obviamente como contamos con los profesores de nuestra facultad, bueno, la veo a Ana también de asesoría pedagógica, quienes quieran preguntar, habilitan los micrófonos, pero si no, los que quieran, si están las preguntas, las podemos ir leyendo. Tengo un par de preguntas. Bueno, primero, buenos días y gracias por permitirnos disfrutar de este encuentro. La verdad que quienes estamos hace muchos años en el curso estamos disfrutando de tenerlos a ustedes y de recibir estos mimos al alma que nos hacen con todas estas expresiones. Así que muchas gracias por ayudarnos a pensar todas estas cosas. Estaba pensando cuando ustedes relataban esto y tratando de filtrar algunas de los comentarios que por ahí aparecen, y quería preguntarle a los dos, en realidad, cuando hablábamos de esta vocación, Santiago hacía referencia al hecho de tener por oficio la pasión. Parece que la verdad que es fascinante. Alguna vez anda dando vuelta por ahí sin tener un autor que lo avale. Alguien dice, trabaja en lo que te gusta y nunca vas a trabajar. Hacer lo que te gusta y nunca vas a tener que ir a trabajar. ¿Cómo hacemos nosotros para resolver este conflicto, a veces entre vocación, lo que nos gusta, y necesidad? Yo recuerdo hace más de 30 años que me recibí, y el consejo que recibía con médicos de más experiencia era: no te dediques a la clínica médica, que es a lo que me dedico. Y de hecho, cuando hablo con los alumnos, siempre les digo, la medicina es la mejor profesión del mundo, no hay nada más lindo que ser médico. Esto me han escuchado decirlo en alguna oportunidad. Y con esto no quiero menospreciar a las otras profesiones, solamente quiero decir que no hay nada más lindo que ser médico, porque esto es fantástico. Pero ahora, a mí me decían, no hagas clínica médica, hace algo, clásicamente me decían, hace algo que tenga 220, hace algo que tenga un aparato, eso es más rentable, eso te va a dar más dinero. Y es cierto, a ver, yo no vivo mal de la medicina, no paso ninguna necesidad
y agradezco a Dios todo lo que puedo hacer y mantener a mi familia y vivir muy bien con la medicina. Pero claramente no estoy lleno de dinero y podría haber ganado más dinero con algo que se enchufe, con algún aparato, con algo más rentable dentro de la medicina. ¿Cómo orientamos a nuestros alumnos en este conflicto? A ver, a elegir Escuchemos, lo mejor, a elegir lo que les gusta. sí. Veamos qué opina Patricia. Sí, está. Bueno, qué síntesis esto, ¿no? De algo que tenga 220. Sí, me parece que anteponer la necesidad o o el deseo de apostar a algo rentable, y se deja de lado aquello que hace de vocación, aquello que hace de llamado, ¿no es cierto? A la larga va a traer infelicidad al sujeto. Es probable que algo que tenga 220 le dé más dinero, ¿no? Pero si se trata de esa opción y se deja de lado lo que implica su propio deseo, por ejemplo, en tu caso, la clínica médica, ¿de qué serviría todo eso que produce el 220? ¿No? ¿De qué serviría? Es un fuego fatuo, digamos, ¿no? Porque en el fondo de tu alma sabes que has dejado de lado esa pasión. Entonces, a mí me parece que apostar a la rentabilidad económica sin más, bueno, hay gente que posiblemente eso sea un objetivo incluso familiar. A veces se trata de familias que vienen de varias generaciones de trabajadores humildes. Entonces, bueno, tener una profesión que además genere dinero puede ser de algún modo un cierto éxito familiar, pero hay algo de la felicidad que da esto que tú decías, ¿no? Es la profesión más linda del mundo, ser médico. ¿Por qué? Para vos, porque te interesa, porque transmitís tu pasión. Entonces, si uno deja de lado ese llamado que implica la vocación, se va a encontrar con problemas. Se va a encontrar con problemas. Hay gente que puede combinar ambas cosas, combinar rentabilidad con pasión, bueno, fantástico. Y hay gente que decide elegir un destino un poco más escueto económicamente, pero ¿quién te quita lo bailado cada vez que de mañana te despiertas y dices, es la profesión más linda del mundo? Porque estás unido a tu causa, a lo que te causa. A ver, Santiago. Bueno, complementando un poco lo que planteás, vamos a hablar de lo más lindo del mundo. De hecho, yo quiero contar dos experiencias personales, una vivida y otra leída. La vivida es comentarles a todos ustedes, se pueden imaginar la cara de mi padre, economista, cuando a los 13 años yo le dije que quería ser escritor. ¿Verdad? La desolación profunda que lo invadió ante el suicidio programado de su hijo. Dice, pero ¿de qué vas a vivir? Yo decía, voy a vivir de lo que a mí me gusta. Claro, mi padre era un hombre culto, fue un hombre que promovió en mí la lectura, pero cuando supo que a esa enfermedad inicial le unía yo el deseo de estudiar filosofía, comprendió que estaba definitivamente perdido. Entonces no podía entender, temía auténticamente que mi vida no tuviera ningún desarrollo económico y yo estaría perdido, realmente perdido para siempre, o dependería de él mientras él pudiera sostenerme, pero para vergüenza de él y mía, o realmente era un irresponsable que lo único que quería era dedicarse a lo que le gustaba, aún al precio de no poder mantener su vida. Bueno, para abreviarles esto, cuando publiqué mi primer libro me pidió perdón. Y fue muy hermoso, yo gané un padre ahí. Gané un padre. Porque él comprendió lo segundo que yo quiero decirles.
Robert Louis Stevenson, el autor de La Isla del Tesoro y de tantos libros que leímos en nuestra adolescencia, le escribe a un joven novelista que a su vez le escribe a él preguntándole ¿cómo hago yo si quiero dedicarme a la literatura para ganarme la vida? Entonces le dice, mire, si no le interesa el dinero, aprenda a ganarlo. Si no le interesa el dinero, aprenda a ganar. Bueno, yo también estoy en el rubro de aquellos a quienes el dinero no le interesa como meta, sí como medio, y también puedo mantener a mi familia y pude crear una familia haciendo lo que me gustaba, y hubiera sido efectivamente profundamente infeliz, como son todos los traidores, cuando abandonan un amor verdadero por algo que puede ser inscrito en una cifra. Los amores no se compran. Y yo creo que lo que está usted planteando cuando habla de la profesión más linda del mundo, está hablando del amor. Usted es un enamorado, sigue estando enamorado, y a mí me parece que ese amor sostiene su vida y le ha abierto incluso la posibilidad de ganarse la vida de un modo verdaderamente antiguo, entre comillas, que implica la no idolatría del dinero. La no idolatría del dinero como sinónimo de su propia subjetividad y su pasión. Sin dinero no, para el dinero tampoco. Entonces, esto rompe con un modelo social que está fuertemente promovido, que no es el de la sensatez de ganarnos la vida, lo cual es obvio que es necesario. Rompe con la idealización de un sistema económico que aspira a hacer de nosotros sujetos cifrados que caben en una suma y que deben aspirar primordialmente a sumar y no a realizar una vocación, aún al riesgo de no consagrarse a ganar ese dinero de una manera desmesurada. Hay una mesura muy profunda en lo que usted plantea, una mesura ética, conciliadora, integradora. Usted no está descuidando nada con lo que cuenta, al contrario, está integrando, está llevando adelante una comunión. Y yo creo que esa comunión es justamente un signo de salud, es algo fundamental. Cuando usted le dice a sus alumnos la medicina es la profesión más linda del mundo, lo que usted está logrando transmitirle a ellos es que busquen el camino de la autenticidad integradora entre el sentido común y la pasión. Está generando un terrible conflicto, por lo menos conmigo. A ver, yo quisiera que este seminario siguiera por lo menos hasta las 6 de la tarde, por no ser abusivos, ¿no? Porque lo que estamos recibiendo es realmente enriquecedor. Quiero transmitir también otra frase que la destacaron algunos colegas también en el chat. Santiago dijo que el vínculo es lo que constituye. Y me hizo pensar en alguna frase nefasta que hemos escuchado a mí, por ahí, que alguna vez yo he escuchado, es fulano es buen médico aunque no tiene buen trato. Como si pudiéramos separar la habilidad técnica, el conocimiento científico de tratar bien a la gente como obligación médica, como obligación humana, que por la materia con la cual estamos trabajando con seres humanos, y por lo tanto es necesario, pero no suficiente, tener una buena formación técnica, pero solo eso no va a alcanzar, por esto que el vínculo constituye. Bueno, hasta dónde pesa, digamos, esta necesidad de vincularse profundamente con nuestro objeto de atención, que es lo que planteaba Santiago, ¿no? ¿Cómo podemos profundizar un poquito más en esto? Le voy a pedir a algunos que cierren el micrófono. Se escuchan muchas voces que dificultan la audición. Por favor. Alguien tiene un micrófono prendido, me parece que... Acá dice... Estoy intentando, Estela Torrecilla. Estela Torrecilla, sí, tal cual. Ahí la estoy buscando en el chat, es que son muchos. Edgardo, que le está haciendo las preguntas, hoy además está festejando su cumpleaños.
Así que creo Ah, que muy bien. Bueno, Espléndida oportunidad. muy y de bien. paso le Feliz agradezco también cumpleaños. a Viviana Parra, nuestra vicedecana, que se ha sumado también ahora al chat. Gracias, Vivi. Espléndido. La Bueno, saludamos ¿qué entonces. tal? Buen Santiago y día. Patricia son mi regalo de cumpleaños y lo estoy disfrutando, pero plenamente, aunque ustedes no lo Qué sepan. bueno. Bueno, yo Muy le bien. Bueno, cedería la palabra a sí, Patricia primeramente, con todo gusto, después diré sí. algo. Bueno, a ver, algunas cosas sueltas que voy pensando mientras escucho, en esta referencia que vos hacías a tu padre, Santiago, Sí, me acordé de una charla que tuvimos hace poco, en donde nos preguntábamos, o por lo menos habíamos llegado un poco a la conclusión de que lo básico, lo más importante que le dejamos a nuestros hijos en herencia, en una herencia viva, es el deseo, que cada uno se mueva por su propio deseo, ¿no? O sea, no les dejaremos grandes fortunas, pero le dejamos la fortuna de poder vivir de acuerdo a su deseo. Y eso me parece que es invalorable realmente, ¿no? sí, Que cada uno encuentre, ¿no es cierto?, esta guía para su vida, que es la convicción de estar respondiendo a aquello que lo llama, aquella vocación. Justamente en psicoanálisis, bueno, tomando un poco la línea de Spinoza, Lacan dice que nuestra ética como analistas es la ética del deseo. ¿Mm? De eso se trata. Y me parece, Edgardo, que lo que vos decías en relación a estar contento por practicar todos los días esta profesión que es la más linda del mundo, da cuenta de eso, ¿no? Da cuenta de cómo te has sujetado a tu deseo y eso le da sentido, ¿no? Eso le da sentido a tu vida y bueno, y fue la opción necesaria. Respecto del tema del vínculo, me parece que la opción de encarar juntos médico y paciente o médico y consultante, ¿no? Esto que está sucediendo, que es algún desarreglo llamado X enfermedad, pero juntos abordarlo, me parece que es un cambio de perspectiva a tener en cuenta y que es realmente necesario. Es decir, cómo aliándose médico y paciente pueden enfrentar juntos esto que está sucediendo. Y no el paciente puesto en el lugar de un objeto, digamos, al que solamente se le pide algún dato, pero que básicamente se recorta su síntoma y él queda como desalojado de algún modo de la consulta. Bueno, si se puede hacer ese pequeño giro, ¿no es cierto?, en donde ambos se unen para enfrentar juntos esto que está pasando, yo creo que los efectos se hacen ver rápidamente. Rápidamente, digamos, va a haber como un abordaje y un mejoramiento, digamos, un mejoramiento subjetivo que ayuda, ¿no es cierto?, a continuar enfrentando juntos esto que está sucediendo. Por esta cuestión que decía Santiago de lo constituyente que es el vínculo, ¿no? Es decir, que una persona que sufre sea escuchada como sujeto, y pueda hacérsele preguntas de no solo cuándo empezó, sino de qué modo, en qué momento, cuándo siente lo que siente, en fin, darle lugar a todo lo que el paciente tiene para decir al respecto, me parece que le da un lugar, digamos, de bienvenida a ese vínculo, que es sumamente, bueno, propiciatorio para la terapéutica, ¿no es cierto? Bueno, Santiago. sí,
complementando también, como lo hemos hecho a lo largo de esta hora, partamos de una idea, ¿no?, que ha contribuido bastante a que este vínculo o no existiera o fuera relegado a un lugar prácticamente irrelevante, que es la idea de que la ciencia es un conocimiento objetivo, que lo que la ciencia aspira es a describir fenómenos, a caracterizarlos, a inscribirlos en un plano epistemológico donde la subjetividad interviene lo menos posible, porque fundamentalmente se está hablando de hechos que tienen realidad más allá de lo que uno piensa o propone o interpreta. No hay duda alguna que el conocimiento puede ser objetivo en buena medida, pero es siempre el producto de una relación donde el sujeto también tiene un papel. O sea, conocemos de conformidad con nuestras posibilidades, con nuestros recursos, con nuestro discernimiento, con nuestra capacidad, con una serie de variables subjetivas que son las que permiten que el discernimiento de un fenómeno esté cargado por el vínculo que establecemos con ese fenómeno. Es decir, que el papel que la subjetividad juega en la construcción del objeto como objeto de discernimiento es decisivo y está cada vez más en el primer plano de la interrogación que debe formularse la ciencia acerca del modo como construye su discernimiento del objeto, ¿no? Planck, uno de los más grandes físicos contemporáneos, escribió que él podía afirmar que el conocimiento de la física del que él disponía no era superior al de sus colegas. Él lo que no podía era entender por qué él había descubierto lo que descubrió. Él como sujeto. ¿Por qué yo pude si no sé más que otro? ¿Qué es lo que a mí me permitió o que me facultó para poder comprender algo? ¿Qué quiso él decir con esto? Bueno, que el papel que la subjetividad personal intransferiblemente juega en la construcción de sentido, en la construcción de discernimiento, también se juega la relación con el otro. Nosotros tenemos que aprender que, como decíamos en un comienzo, un paciente no es un objeto, es un sujeto doliente. Y en esa medida nosotros, o quienes tienen la responsabilidad de abordarlo, son algo más que un conjunto de conocimientos. Son primordialmente un sujeto que inscribe lo que sabe en el campo de una valoración y de un sentido. De una valoración y de un sentido. Por lo tanto, la interdependencia que existe entre el modo como tratamos al paciente y el marco cultural en el que nos hemos formado y capacitado y de lo que la sociedad entiende por prioritario, es fundamental para poder entender cómo modificar la calidad de nuestra relación con quien necesita ser reconocido. Al pasar, Patricia hizo referencia a lo que ocurre con las obras sociales que muchas veces exigen que uno en una hora le dé cabida al mayor número de pacientes para darle la mayor rentabilidad posible a su hora de trabajo. Bueno, hay que ver cuál es la asimetría existente entre mayor rentabilidad y relación con el paciente, porque también es verdad que si uno hace el amor de pie lo hace más rápido, pero ¿qué es el amor? Entonces tenemos que cuidarnos mucho de esta concepción de la temporalidad como hecho puramente rentable, de ganar tiempo. Somos tiempo, no es algo que tenemos, somos tiempo. Y quien entienda que es tiempo se vincula de otro modo con su prójimo. Pero entender que es tiempo requiere una gran tarea de ahondamiento exploratorio en la propia formación y en el discernimiento de los propios intereses. Sí, yo quería agregar algo
que seguramente ustedes lo viven diariamente, que es el tema de la medicina y la estadística. Muchas veces, por ejemplo, sobre todo en oncología, ¿no? Prima la estadística como criterio. Entonces les voy a contar una experiencia personal, porque a veces las experiencias personales bueno, ayudan a plantear algunas cuestiones. Yo tuve un tumor en un pecho que fue detectado por análisis, no lo palpé, o sea que estaba en su fase sumamente inicial. Se detectó por una mamografía. Bien, entonces me tuve que operar. Me operé y como era tan inicial y no era muy violento ni nada, me recomendaron hacer rayos y después me recomendaron tamoxifeno. Que, bueno, ustedes saben que son 5 años, después se renueva el contrato por 5 años más, etc. A mí había algo que no me cerraba, porque quien me estaba llevando, digamos, esta fase del tratamiento, me decía, estadísticamente, todo el tiempo se refería a la estadística como un criterio, ¿no? Los protocolos universales para esto son así, estadísticamente es esto, pero al mismo tiempo a mí me decían que lo que yo había tenido era algo en fase sumamente incipiente, ¿sí? Y que ni siquiera había requerido un abordaje quimioterapéutico. Entonces a mí no me cerraba, había algo que a mí no me cerraba. Entonces, bueno, empecé con el tamoxifeno, con muchísima resistencia, debo decirlo, con mucha resistencia, y a los 9 meses, algo así, se me empezaron a hinchar las piernas un día de mucho calor. Lo llamé al médico y le dije, ¿sabes qué? Yo planto, no voy a tomar más esto. Entonces el médico se asustó y me dijo, bueno, ok, déjame pensar un poquito, etcétera, y al ratito me llamó y me dijo, bueno, ok, yo bajo mi responsabilidad te apoyo, anda dejándolo despacio, y lo evitamos. Bueno, o sea, ¿qué era lo que a mí no me entraba? Que si bien el resultado de la operación había indicado que prácticamente no habían encontrado casi nada, o sea que en los exámenes previos ya se había, ese pedacito mínimamente canceroso ya se había desaparecido. De cualquier manera la operación fue un acto médico necesario, limpiaron la zona, etcétera, etcétera. Pero después todo el abordaje posterior era un exceso. Era un exceso. Entonces, se transformó en una situación sintomática entre lo que el médico proponía y lo que yo me avine a aceptar, que fueron esos 9 meses de ese tratamiento hasta que, bueno, un síntoma secundario que apareció me decidió, no, yo me juego por lo que yo siento, esto no va conmigo, esto no va, no entro en el protocolo, no soy una estadística. Es decir, había como cierta incoherencia, no sé si se entiende, ¿no? Entre lo casi inexistente de lo que yo había tenido con el enorme tratamiento que me proponían, que eran 5 años de tamoxifeno. Bueno, a esto me quería referir porque realmente yo sé que el médico tuvo que hacer todo un trabajo para poder salirse de este corset en el que él estaba, que era la cuestión de las estadísticas y la cuestión de los protocolos universales. Bueno, entonces, ¿a qué me refiero yo? A que esto está tomando un poco el campo de la medicina, la cuestión de la estadística y los protocolos. Y esto olvida que importa también el paciente, importa cómo siente el paciente, los síntomas que el paciente
describe, bueno, me parece que tuvo que tener esta manera de generarse este vínculo, el que Santiago decía, este vínculo, para que el médico aceptara que había otra posibilidad. Bueno, han pasado pilas de años de esto y aquí estoy. O sea que me parece que está bueno que puedan tomar la estadística como una referencia, pero no es una iglesia. Claro, claro. Déjame agregar a esto que decís, Sí. este desenlace que le das, ¿no? No es una iglesia, puede ser entonces un prejuicio. Y quiero recordar dos sentencias, una de ellas de un hombre de ciencia que no deja dudas sobre su vocación como la más linda del mundo, que fue Albert Einstein, ¿no es cierto?, que dijo que es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Y el prejuicio es el saber cristalizado en certeza, que no admite discusión y que puede enfermarnos de insensibilidad. Y la otra frase, que dice lo mismo, pero de un modo un poco más gracioso, es de João Guimarães Rosa, que fue un novelista maravilloso del Brasil, poco conocido acá, pero que es el Borges de los brasileños, que dijo que siempre que algo grande y de importancia se hace, hay un silogismo inconcluso. Siempre que algo grande y de importancia se hace, hay un silogismo inconcluso. Un silogismo ya sabemos qué es. Silogismo saca una conclusión generalizadora, ¿no es cierto?, que a veces es abusiva. Pero lo grande quiere decir lo que se hace con responsabilidad subjetiva, se arriesga a tener responsabilidad subjetiva, rompe con ese paradigma que parece inamovible y genera una realidad alternativa, que no puede no ser tenida en cuenta allí donde importa el conocimiento y sobre todo donde importa un vínculo. No, me acordé de otra cosa hermosa que dice Oscar Wilde, y es que es conveniente ser un poco improbable. Gracias por todo lo que nos están dando. Quiero transmitirles una pregunta de una de las alumnas que está con nosotros aquí y que tiene que ver con esto de la vocación y de construir un vínculo. Esta alumna nos plantea, dentro del ejercicio de nuestra vocación, ¿qué opinan ustedes acerca de la dificultad que significa sentirse bien tratando con gente enferma? Gente que está exponiendo lo triste, lo dolorosa, lo dificultosa de su situación, y cómo nosotros podemos hacer para lidiar personalmente con este tipo de malas experiencias, de situación difícil que nosotros tenemos que ayudar a resolver. Bueno, Patricia, vos sos psicoanalista, empezá por ahí, que sos alguien que tiene el oficio de tratar con el dolor a diario. Así es, así es. Sí, me acuerdo que cuando yo estaba en el secundario y ya estaba de algún modo orientada hacia la posibilidad de ser psicoanalista, aunque después di algunas vueltas por la filosofía, la literatura, el teatro, etcétera, hasta que recalé finalmente en mi vocación inicial. Mis compañeras me decían, pero ¿cómo vas a ser a la noche, después de un día de escuchar tanto el sufrimiento de los demás? ¿Cómo seguís viviendo tu vida? ¿No vas a estar invadida, contaminada por todo ese sufrimiento y todas esas angustias que has estado escuchando todo el tiempo? Bueno, debo decir que en ese momento, con la omnipotencia juvenil, yo les dije, no, para nada, bueno, esto me encanta, entonces, de ningún modo. Hoy, que estoy un poco más cansada y que tengo el consultorio bastante lleno, les doy un poquito la razón. A veces, a la noche me siento un poco abrumada por
todo lo que uno ha escuchado, las angustias de uno, las inhibiciones del otro, los síntomas de aquel, el sueño de este otro. Bueno, un buen vino a veces ayuda, pero lo que quiero decir es que está ese aspecto, por supuesto que está, pero también está lo que decíamos, ¿no? Que eso mismo forma parte de aquello que a nosotros nos causa, a mí, a ustedes más desde el lado de la medicina, que nos causa para hacer con eso algo, porque no es solamente que uno contempla o está como observador pasivo, sino que frente a esto que trae el paciente, uno puede transformar, puede proponer, puede hacer algo. Por ejemplo, hay pacientes, a ustedes les pasará, que yo los atiendo, cierro el consultorio y me olvidé, ¿no? Hasta la sesión siguiente puedo olvidarme. Mientras que hay pacientes y su problemática que por ahí aparecen a veces en un sueño, aparecen en una preocupación, uno se encuentra pensando en ellos. Entonces, en ese caso, les hablo desde mi profesión, quiero decir, me hago una pregunta. ¿Qué está pasando que no puedo olvidarlo? ¿No? ¿Qué está pasando que interfiere con mi vida, con mis pensamientos? Entonces, por ahí eso me anuncia que posiblemente tengo que hacer alguna maniobra que todavía no abordé, o tengo que abrir un tema que todavía no se abrió, en fin, que tengo que darle alguna otra vuelta discursiva a esto que aparece como preocupación en mi vida, ¿no es cierto? Bueno, les hablo de mi experiencia porque es bastante cercana, ¿no? Yo creo que encarando la cuestión como estábamos hablando, ¿no? Como algo vincular, como algo vincular, y dándole la opción incluso al paciente de que también diga, de que hable, de que cuente cómo ha ido, cómo ha estado. Por ahí, bueno, esas son maneras también de ir desalojando un poco la preocupación extrema, ¿no? Por lo que está pasando, porque por ahí uno ve que el paciente está con su mismo síntoma, la enfermedad está, pero hay algo del ánimo que ha variado, que ha cambiado, y entonces uno no se siente tan cargado, digamos, ¿no? Como que tiene toda la mochila del paciente encima de uno, ¿no? Sino que, bueno, él está un poco más armonizado, si cabe decirlo, no me gusta la palabra que parece muy New Age, pero un poco más armonizado en su vida, ¿no? Entonces, me parece que siempre apostar al vínculo es una manera, y bueno, no olvidar que se eligió la medicina porque la medicina trata sobre estas cuestiones, sobre esto que no anda y que da la opción de, bueno, ensayar cuestiones, ponerlas en trabajo, hablar con colegas. Me parece que la instancia que nosotros analistas llamamos de la supervisión, o sea, llevar los casos que tratamos a charlar con otro analista que lo escucha desde afuera y escucha nuestra dificultad también con ese vínculo, con ese paciente, y entonces nos permite dar un paso más que no estaba abordado. Tal vez para ustedes existe también esta posibilidad de la supervisión con otros, del charlar sobre un paciente con un colega. Me parece que eso también es una opción que alivia, que le da un camino, le da un camino discursivo a lo que preocupa. En el encuentro con el paciente, yo creo que estamos marcando dos caminos que pueden tener que ver con una aproximación a esta pregunta última también. Es así, estamos hablando de la necesidad de cercanía, de empatía, de convergencia, interlocución, diálogo. Pero también un rasgo distintivo del médico es la distancia, simultáneamente cercanía y distancia. La distancia
es la que impide que la identificación se convierta en homologación con el paciente, si consisto en tu propio dolor. No, uno no consiste en el dolor del paciente, uno está en vínculo con el dolor del paciente, y de un vínculo que es sin duda alguna cercano, próximo, entrañable si se quiere, pero el otro rasgo distintivo, terapéuticamente hablando, es la distancia. Uno es un médico, es simultáneamente el médico que dialoga y es simultáneamente el profesional que observa, que está atento, que está tratando de cumplir con su función terapéutica, también desde la posibilidad de mantener esa distancia que permite que su enunciación, cuando se dirige al paciente, esté cargada de las connotaciones propias de quien puede orientar, de quien puede contener, de quien puede efectivamente ser una referencia que permita que el paciente no consista exclusivamente en su propio discurso, sino también en aquello que va incorporando a partir del médico, que mediante esa distancia terapéutica puede introducir en la interlocución con el paciente como variables complementarias a la de la identificación o a la de la proximidad. Es decir, que ese doble error que juega el médico es muy similar al del actor. Un gran actor es simultáneamente su personaje y él mismo. Tiene que ser alguien que está identificado con el personaje para infundirle verosimilitud a lo que hace, pero a la vez tiene que ser un gran actor que administra la identificación con el personaje como para poder hacerlo bien y no consistir solamente en esa homologación que haría con que al final de la obra él termine no pudiendo salir del escenario. Entonces, este doble rol, que es justamente el de protagonista de un encuentro cercano y el del que mantiene la distancia mediante la cual esto está siendo administrado, es fundamental en su doble sentido de decisivo para el vínculo y decisivo para el médico, a fin de que él pueda preservarse, aunque a veces y siempre sea necesario un buen vino al fin de la noche, como dice Patrick. Un whisky. Mendocino en lo posible. Mendocino en lo posible. Sí. Hermoso. En nuestro grupo de docentes tenemos un abultado número de pediatras. La mitad de los docentes del curso son pediatras y ellos tienen una manera muy particular y creo que mucho más compleja de vincularse. Uno de estos pediatras nos plantea la duda de cómo manejar el dilema o el conflicto que generan decisiones de los padres sobre la responsabilidad sobre sus hijos, y entiendo que cuando esto, desde el punto de vista médico, no es lo más aconsejable, sabiendo que la decisión de un adulto va a influir sobre la vida de un niño que no puede decidir. Creo haber transmitido bien la idea de la pregunta. Marisa, por lo menos me estás asintiendo. A ver, yo necesitaría alguna otra vueltita de esa inquietud, de esa pregunta, a ver si la entendí. La hice yo, Patricia, soy Marisa Moyano, soy pediatra. Sí. Okay. Es un gusto para mí escuchar esto, ¿no? Y bueno, un poco estaba escuchándote atentamente cuando decías esto de que ante lo inevitable, permitir que el sujeto pueda elegir, el sujeto puede ser responsable. E inmediatamente recordé algunas circunstancias en las cuales los tratamientos propuestos por el equipo médico no son aceptados por los padres de un paciente, y entonces allí se nos ocasiona algunos dilemas. Tenemos los pediatras, ¿cómo abordarían desde su mirada este dilema? Ajá. O sea, algunos tratamientos que ustedes entienden que son necesarios para el niño y los padres se resisten. Ajá. Bueno, esa es toda una cuestión, ¿no? Esa es toda una cuestión. En todo caso, bueno, por ahí el múltiple abordaje con un equipo tratante que incluya tal vez algún profesional, digamos, del área psi, un psicólogo, un psicoanalista que pueda tener algunas entrevistas con los padres, ¿no? Y dar lugar a que puedan decir por qué se oponen, en fin, que esto tome un camino discursivo
para ver si se puede llegar a un punto, digamos, en donde coincidan médico y padres o no. Pero sí, me parece que hay que darle lugar a que esto se desarrolle, digamos, que no sea una mera oposición, sino que se pueda trabajar esta oposición de los padres, a ver si es algo sintomático de ellos, ¿no es cierto? O, bueno, sí, puede ser algo sintomático. No me imagino cuál puede ser la situación clínica, ¿no es cierto? Cuán grave puede ser. Pero claro, en el caso de los niños, los padres son una de los pilares también necesarios de la construcción del vínculo. Obviamente, está el niño, pero están los padres, y no se los puede, como decía una gran psicoanalista de la primera época argentina, Arminda Verasturi, decía respecto del tratamiento psicoanalítico con los niños, a los padres se los echa por la puerta, pero retornan por la ventana, ¿no? O sea, no se los puede, en cuanto a niños se trata, no se los puede desalojar de la escena, ¿no es cierto? Hay que incluirlos como actores necesarios. Entonces, bueno, hay que dar lugar a que ellos puedan decir, ¿no es cierto?, en un ámbito quizás protegido, como podría ser algunas entrevistas con un analista, bueno, qué es lo que hace con que se nieguen a esta cuestión. A veces el propio médico tratante, bueno, se puede hacer cargo de tener algunas entrevistas aparte con los padres, para trabajar esta cuestión, ¿no? Para trabajar esta cuestión y ver si llegan a algún acuerdo. Para que no sea solamente un tapón, un stop que se pone y nada más, sino que haya una posibilidad de trabajar estas cuestiones. Esto les podría decir. En cada situación clínica habrá que ver. Sí, yo solo puedo agregar a esto algo realmente periférico, pero que creo que tal vez no esté de más. Es decir, el campo de la negociación con los padres es fundamental. Yo creo que es una cuestión política. Es decir, hay que buscar consensos en todos los órdenes, aún en el campo de la pediatría. El consenso es una verdad que resulta de renuncias de los dos lados, ¿no es cierto? Uno no abandona sus convicciones, pero relativiza su universalidad. Y esto que Patricia dice de salir de la mera negación o de la mera oposición, y que en el orden político es tan decisivo para generar consensos que impliquen acuerdos y demás, en el orden de las relaciones terapéuticas o clínicas, sea cual fuere la especialidad, es también decisivo, ¿no? Es decir, permitir que el otro tenga un poco de razón o exprese hasta dónde llega la razón que tiene, poder cotejarla, poder vincularse, es decir, no arrogarse ni el saber de un lado ni del otro. Esto ayuda a una negociación, y la negociación tiene una finalidad terapéutica en este caso, ¿no? Que se trata de que los padres puedan entender que el médico no está encerrado en un saber intransigente, sino en una convicción que quiere compartir. Y evitar las polarizaciones. Estamos, bueno, el destino de este seminario ha sido fundamentalmente para los estudiantes de medicina. Ellos son estudiantes de primer año, están recién saliendo, rompiendo el cascarón, y por lo tanto tienen un montón de preguntas que a lo mejor nosotros como médicos no nos planteamos, y que son absolutamente válidas y muy enriquecedoras. Por eso es lindo ver lo que ellos nos están diciendo. Preguntan ellos si como estudiantes de primer año, como estudiantes de medicina que recién están iniciando, pueden ayudar a una persona que esté reacia a buscar una orientación profesional, un consejo adecuado. ¿Cuál es el papel como estudiantes de medicina que ellos tendrían en este proceso terapéutico al cual ellos están empezando a insertar? Quisiera decir algo, Patricia. No, a ver si vos lo entendiste mejor, por ahí podés empezar y yo me sumo.
Yo entiendo que la pregunta tiene que ver con la posibilidad de empezar a desempeñar, aun cuando se esté en la etapa incipiente del desarrollo de una carrera, si se puede empezar a desempeñar algún papel auxiliar de utilidad terapéutica con aquellas personas que están buscando una orientación, al parecer en el orden de una vocación o de un camino profesional, más que estrictamente terapéutico, pero aún así puede ser que terapéutico también. Yo creo que lo importante es no incurrir en la tentación de una metodología sistemática preestablecida acerca de cómo proceder. Creo que el papel de la subjetividad personal en este tipo de eventual ayuda que se pueda prestar a otra o persona con un consejo, con una opinión, tiene que estar librada en cierta medida a cierta espontaneidad nacida del buen trato que uno tiene con lo que hace y de su capacidad de ser oyente de aquello que el otro plantea. No sé si se trata estrictamente de una labor clínica, de una labor metodológicamente establecida sobre la base de un criterio categorial prefijado, sino que uno siempre puede ayudar, con independencia de la edad que tenga o de la experiencia que lleve en una carrera. Todos sabemos que nuestros hijos nos aleccionan y son capaces con una opinión de brindar una ayuda notable a veces sin habérselo propuesto. Entonces yo creo que siempre se puede ser útil, siempre se puede ser útil en el sentido de brindar una orientación o una opinión a quien la demande, porque también esto es fundamental, ¿no? Uno no puede introducir un parecer efectivo o fructífero donde no se lo solicita. Sí. Sí, estoy de acuerdo, no sé si puedo agregar algo a lo que vos decís, Santiago, quizás porque no entendí muy bien cuál era la inquietud o la pregunta, y además porque, bueno, nosotros desde el psicoanálisis siempre decimos algo que es fundamental, y es que se trata del caso por caso, que no hay universalidad en el psicoanálisis, hay caso por caso. Obviamente que la teoría es la misma para todos, pero es una teoría que uno la puede ubicar en un discurso de un sujeto, y entonces tiene una particularidad que trae los rasgos de ese sujeto. Entonces, bueno, a ver, la pregunta era cómo ellos como estudiantes pueden ayudar, digamos, se me perdió ahí, ¿en qué? En una orientación terapéutica, bueno, me parece que sí, si uno está bien situado en lo propio, ya está ayudando. Ya está ayudando. Si uno está bien situado en lo propio y habla desde allí, ya está evidentemente propiciando alguna apertura hacia quien escucha. Doctor Bonadé quería hacer algún comentario. Sí. Activa tu micrófono, Cachito. Gracias. Felicitarlos. Hacer alguna observación que me acercó el doctor Chicho Ponce, también pediatra del curso, acerca de algo que escuché alguna vez de un pensador argentino, Santiago Kovalov, donde la vocación no es lo que uno busca, sino que un poco lo contiene a uno, ¿no? ¿Qué podrían ustedes como pensadores recomendar al equipo médico y a los estudiantes acerca de cómo sostener la vocación en una profesión compleja, en donde hay muchos sinsabores, donde estamos sometidos a muchas presiones? ¿Cómo sostenemos esto de la vocación a largo plazo en un servicio adecuado a nuestros pacientes, a nuestros semejantes? ¿Cuál es el consejo para nosotros y para los estudiantes, por favor? Bueno, Yo, sí, sí, Patricia.
No, yo creo que hay una práctica necesaria, que es la siguiente, que no es solamente la práctica del médico en relación a sus pacientes, ¿no? Sino, bueno, ustedes lo han hecho en la formación hospitalaria, por ejemplo, los ateneos clínicos, los grupos de trabajo, los grupos de discusión, actividades como estas, por ejemplo, o con otros abordajes desde otras disciplinas, pero que enriquezcan, que converjan, que, ¿no es cierto?, que operen, digamos, como un semillero de nuevas salidas, de nuevas posibilidades. O sea, encerrarse en lo puramente específico del campo médico, que tiene su necesariedad, obviamente, pero si uno se queda confinado en eso, sin que haya una apertura a dialogar con otros, a supervisar el trabajo o armar grupos de trabajo sobre problemáticas específicas. Por ejemplo, este mismo tema que usted plantea, ¿no es cierto? Trabajarlo en equipos chicos, digamos, de trabajo, ¿no? Entre ustedes, o llamando a alguien que pueda hacer de coordinación de ese trabajo, me parece que son maneras también alternativas de sostener la vocación a través de los sinsabores y las dificultades que trae el ejercicio concreto de la práctica médica, ¿no? No solo constreñirse a la relación con la enfermedad y con los pacientes, sino abrir al diálogo con los otros profesionales, por ahí planteándose, bueno, este tipo de preguntas en pequeños grupos de trabajo. Me parece, esto es una práctica que los analistas hacemos, y la verdad que es muy recomendable, muy recomendable. Junto con eso, yo me animaría a proponer en la misma línea de pensamiento que implica no restringirse a actuar en todo el tiempo en el campo específico de la especialización, abrirse a otras áreas de la cultura. Comprender que realmente el enriquecimiento subjetivo que proviene del trato con el arte, que proviene del trato con la música, con la pintura, con la literatura, todo eso nutre la subjetividad de fortaleza. Todo eso permite que la propia sensibilidad gane niveles de discernimiento y de autodiscernimiento muy grandes. Vivimos en un mundo de interdependencias muy profundas, y el descubrimiento de que de pronto en el campo de la pintura puede haber reflexiones o propuestas cercanas a aquellas que uno se plantea en el de la medicina, es un hallazgo de convivencia, es un hallazgo que fortalece la propia capacidad de saber qué hace uno y en qué está. Tenemos el riesgo grande de que la especialización devore a la subjetividad. Y es importante complementarla permanentemente con reaperturas incesantes hacia otras áreas del saber. En el año 1960, el Premio Nobel de Literatura fue adjudicado a un gran poeta de lengua francesa que se llamó Saint-Exupéry. Saint-Exupéry, gran poeta. Y entonces él dedicó el discurso a hablar de la relación entre ciencia y poesía. Ciencia y poesía. Él había recibido el Nobel de Literatura e hizo una apología de la ciencia como expresión poética. Creo que hizo un bien, porque consagró su discurso al reconocimiento de una actividad que acaso desde ella misma jamás se hubiera llamado poética. Y le dio la bienvenida como expresión, una de las expresiones contemporáneas más ricas de lo que es la emoción del saber. La emoción del saber. A la inversa también uno puede proceder así. Uno puede encontrar en otros campos que parecen ajenos al de uno una casa propia o una habitación más con cual enriquecer la casa propia. Maravilloso. Los dos. Estamos emocionados, agradecidos.
como les dije al principio, bueno, nos han ido llevando de la mano los dos, tal vez más trascendentes de nuestra profesión, de nuestra vocación y sobre todo de la enseñanza de la educación médica. Ha sido sin duda una caricia para nuestra humanidad, para nuestro ser, en cuanto a sentir y en cuanto a pensar. Y puedo resumirlo porque me vino a la memoria una anécdota que ya de unos siglos atrás, un gran maestro de la medicina inglesa, el Hipócrates para los ingleses, que es Sydenham. Sydenham tenía un discípulo que se llamaba Richard Blackmore, y este discípulo le pregunta al maestro qué libro de terapéutica, de propedéutica, de semiótica, qué tenía que leer para ser mejor médico. Y el maestro Sydenham le dijo, lee el Quijote, el libro más sublime y excelso que habla de la humanidad. Para ser un buen médico, lo único que tenés que entender sobre el otro. Así que eso es lo que sentimos hoy con este regalo que nos han hecho ustedes. Santiago, Patricia, queridos amigos, en nombre de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo, en nombre de todo el plantel docente y sobre todo de los alumnos, les agradecemos profundamente por este encuentro. 10 horas. Muchísimas gracias, bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Fue justamente lo que logramos con ustedes hoy, es aquello de lo que hemos hablado. Un acercamiento en el cual pudimos reconocernos recíprocamente gracias a la posibilidad de aproximarnos al otro. Gracias a los dos. Y es la primera vez que veo a mi mujer en una pantalla y me sigue gustando. Listo, Santi. Bueno, y nos comprometemos a conseguirle el pasaporte por de favor, ciudadanos mendocinos. Por favor. Sí. Bueno. Gracias a todos. Les agradecemos. Bueno, muchísimas gracias a todos. Patri, un besito. Santi, gracias. Los abrazos. Chao, querido. Un gran abrazo. Muchas gracias. Chao, muchas gracias. Todo lo que quieran.